porque el cerebro es flojo, no quiere esforzarse. Y lo único que quiere es mantenerte con la energía suficiente para poder estar estable. Falta entender los porqués. Los grandes líderes entienden los porqués esencialmente. Y si tú quieres ser líder de tu proceso y que sea sostenible, sustentable, no frustrarte por una fucking vez más de nuevo, es entender por qué voy a hacer esto. Y también entender, oye, pucha, ¿qué me va a pasar si no lo hago? Pero nos sentimos constantemente desolados, y no solos, sino desolados, porque tenemos la necesidad de satisfacer esa desolación y la satisfacemos con consumo. Entonces, mientras más desolados y aislados nos podamos sentir, más necesidades vamos a tener de consumir. El famoso multitask. Hago más cosas a la vez en menos tiempo, pero eso no es verdad. El cerebro no puede hacer dos cosas a la vez. La hiperactividad es la más profunda pasividad. Es que en la vida no vas a obtener lo que desees ni lo que quieras. En la vida vas a obtener lo que pagues. Hola Esther, ¿qué tal? Hola José. Bien, hoy día vamos a hablar de un libro que he estado leyendo y a todas las personas le he estado metiendo por los ojos, Hábitos Atómicos de James Clear, y acerca sobre esto, el aburrimiento, el overthinking, la hiperfijación, en fin, todos estos temas conexos que tienen que ver con el enfoque, con la atención, con que las personas puedan lograr sus metas, puedan cumplir sus desafíos, como bajar de peso, como ir al gimnasio, como terminar su libro, como terminar la interminable tesis, todas esas cosas, ¿no? Y para eso pongo un ejemplo, ¿no? Hay un pata que quiere aprender, digamos, un instrumento, tocar una guitarra, pero su guitarra está en su habitación, en el tercer piso, en su closet y en la parte superior y está con funda todavía. Entonces él dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a poner el hábito de todos los días ponerme a tocar en mi sala a las 5 de la tarde. Y llega a las 5 de la tarde cuando está, ya pues, está libre de todo. Pero ¿dónde está la bendita guitarra? Está arriba. Entonces, ¿qué hace en vez de eso? Oye, tengo que subir 3 pisos, sacarle la funda, bajarlo, recién ponerme acá. Ya me dio flojera ya. ¿Ves? Ya cansó la historia. Entonces, pues tiene al costado un celular. Y si tiene buen tino, pues ve un podcast como este. O si no, ve perritos Frenchies, que son muy graciosos. De verdad que mi hermana tiene unos. O por ahí le sale una influencer de alto grado de grasa glúteo-femoral y se distrae. Entonces ya fue, ¿no? Entonces, ese es de alguna forma una figura para describir cómo queremos formar hábitos. Y creo que nos pasa a todos. Y lo hace difícil, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos cuentas, es sumamente complicado poder obtener la guitarra para poder ir a clases. Entonces, estás haciendo difícil el hábito. Y creo que ahí hay que revisar cómo lo haces fácil, cómo lo haces accesible, cómo haces de que sea divertido hacer eso que quieres lograr. Y justamente un poco de eso vamos a hablar a propósito del libro. Pero también, José, hay algo interesante. El cerebro aprende por repetición. Es decir, nosotros no aprendemos porque o lo leemos o lo escuchamos o alguien nos lo dice, sino aprendemos por repetición. Y cuando aprendemos por repetición, lo que estamos haciendo es formar un hábito. Y la forma de alcanzar metas y objetivos es a través de hábitos. Es un poco maquiavélico lo que voy a decir, pero la idea de formar un hábito realmente es volverlo como Thanos, inevitable. Tiene que ser algo que no puedas evitar. En el ejemplo del pata que quiere aprender a tocar guitarra, la guitarra no puede estar pues allá arriba. Uh-huh. ¿Dónde tiene que estar? En su sala. Vienen un soporte, que son muy útiles los soportes para guitarra, o en su sofá. Y sencillamente él llega, él sabe que va a tener la tentación de agarrar el celu, a ver cualquier tontera, pero en vez de eso tiene la guitarra y se va a poner a tocar. Y la idea es relacionarlo también con algo gustoso, algo placentero, algo que le genere quizás alguna dopamina positiva. Puede, antes de eso, comer algo o sentarse ahí y, no sé, como me pasa siempre,
poner un video en mute. Por ejemplo, el otro día puse Beautiful Mind, esta película con Russell Crowe, que justo es un pata que también, más bien tiene hiperenfoque el pata, y no se concentra en otras cosas, ¿no? Entonces, mientras estoy viendo algo que yo ya vi, y por eso mi cerebro se repara, y por ahí me pongo a tocar alguna tonada de Bach o de lo que quieras aprender. Esa debería ser la forma correcta de poder formar hábitos. ¿Qué dice el libro Hábitos Atómicos? ¿Nos puedes comentar cuáles son los pasos para poder crear un hábito? En resumen, es ir descomponiendo el hábito primero en microhábitos. Porque a veces uno dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero otro hábito. Quiero leer todos los días. ¿Ya? Pero capaz tú estás diciendo, quiero leer todos los días y quiero leer 30 páginas. O quiero leer durante 1 hora. Y pues nunca has leído durante 1 hora y de buenas a primeras queremos ponernos esa alta valla. Porque leer 1 hora es como quien nunca ha hecho ejercicio. Ya sabes que voy a hacer ejercicio 1 hora completa todo el día. Y no va por ahí. La idea es bajarle un poco la valla y leeré, pues mi meta es leer una página, una cara. ¿Y sabes qué lo hace interesante? Por ejemplo, si tienes un libro de 200 páginas, puedes definir cuántas páginas quieres leer por día y así puedes saber en cuánto tiempo vas a terminar el libro, y también una forma de obtener la recompensa de haber leído muchos libros al año es que vas a poder saber cuántos libros puedes leer en el lapso de 12 meses. Entonces, descomponer o dividir el problema es algo que viene desde Séneca, el podcast que hablábamos en el episodio pasado. Tengo un problema, lo descompongo en partes y divido la presión o la tensión en partes iguales o diferentes simplemente. Entonces lo mismo pasa acá. Si tengo un libro de 200 páginas, puedo dividir cuántas páginas voy a leer al día y eso me puede activar también el sistema de recompensa de saber cuándo lo voy a terminar. Me hace mucho recordar al pensamiento computacional con la descomposición o desfragmentación de un problema complejo en unidades más elementales. Finalmente la idea es bajar la valla, poner en vez de una gran tarea micro tareas y que la persona se sienta cómoda al inicio, porque el hábito para que realmente subsista, Stephanie, es que se vuelva cómodo, se vuelva fácil, se vuelva atractivo, se vuelva probable. ¿Por qué dije que hay que tener cierto maquiavelismo con esto? Porque uno mismo va a hackear a su mente. Y uno sabe las tendencias del cerebro. O sea, todos buscamos permanentemente dopamina o recompensa. Y no es culpa de nosotros. El sistema está diseñado de esa forma. Entonces vamos enganchando dopamina con el hábito que queremos formar. Algo positivo, atractivo, deseable, que forma parte de nuestra cotidianeidad con el hábito. Encadenamos un hábito con otro y hacemos que eso sea mucho más probable. También quiero mencionar, José, sobre el enfoque y la concentración que puede necesitar un hábito. Más allá de lo que has mencionado, también cuando estoy siguiendo los pasos para lograr un hábito, necesito naturalmente de concentrarme y de enfocarme. Ahí hay una herramienta que le recomendamos, es el Pomodoro, que lo pueden encontrar en internet. Consiste en poner 25, o tú puedes regular el tiempo, pero vamos a poner este ejemplo, 25 minutos de enfoque y 5 minutos de descanso, o puedes también optar por descansos largos de 15 minutos. Entonces esto es interesante porque trabajo 25 minutos súper enfocado y voy a recibir un premio de 5 minutos de descanso, ¿no? Nuevamente, el crear una recompensa para un esfuerzo que previamente va a hacer mi cerebro puede ser atractivo porque el cerebro es flojo, no quiere esforzarse y lo único que quiere es mantenerte con la energía suficiente para poder estar estable. Entonces, cada vez que identifique que hay algo que le representa
una exigencia superior a la normal, lo va a rechazar y te va a comunicar a través de pensamientos o ideas, lo que llamamos la voz interior, nos va a decir que no lo hagamos, ¿no? Por eso cobra vital importancia lo que dices, hacerlo visible, hacerlo fácil, hacerlo atractivo, y nos va a dar muchos más resultados. Hacerlo visible. Tú has mencionado. Por ejemplo, tenemos aproximadamente 11 millones de células que tienen que ver con la captación sensorial. De esos 11 millones, 10 millones, 90% están destinados para la captación sensoria visual. Por eso es que es tan importante las señalizaciones viales, las señalizaciones en el trabajo. Hace poco en la chamba hemos colocado pizarras en las cuales las personas podamos ver cuáles son nuestros desempeños y hagamos un traqueo y un registro de cómo estamos llevando las cosas. No es lujo, por ejemplo, que tú tengas un modo vista cronograma, un modo vista tablero, tarea, un modo vista flujo de trabajo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en esta aplicación ClickUp? Para desbloquear, por ejemplo, ese modo de visualización en esa app, te cobraban, pues, creo que $10 más por la suscripción. Entonces la visualización, el imago, hoy día cumple un papel fundamental, ¿no? Así que ver las cosas es buena. Pomodoro es chévere, ¿ya? Y también hay otra técnica que se llama Eat the frog first, o sea, come la rana primero. Oye, hay algo que tengo que hacer hoy día difícil, me como la rana primero. Eso es hecho por Mark Twain, ¿no? Y si tengo dos cosas difíciles que hacer hoy, entonces me como, ¿cuál de las dos ranas es más fea? Esa es la que me como primero. ¿Ya? La cosa es que las técnicas existen. La mayoría de gente que llega acá seguro al podcast ya conoce acerca, oye, hábitos, sé que es un hábito. He escuchado de Pomodoro, lo he intentado también la caja de Eisenhower, pero finalmente ¿cómo lo logro? Porque no llego al resultado. Yo creo que ahí hay que apuntar, entre muchas otras cosas, los sistemas y las creencias. Claro, porque lo que hay es una desconexión emocional. En un mundo donde tenemos muchos estímulos, la búsqueda de sentido se hace constante. Por lo tanto, voy a siempre mirar algo que me estimule emocionalmente para buscar esa conexión. Por eso es que se cuestiona si el aburrimiento ya se puede instaurar como norma. Tú has dicho sentido, ¿no? O sea, la gente busca un sentido. Muchas veces cuando no formamos hábitos es porque no encontramos el sentido. Claro, yo digo, yo sé que es bueno para mí bajar de peso. Yo sé que es bueno para mí aprender esta herramienta, tocar este instrumento, ir temprano al trabajo, comer saludable. Pero no le encuentro el sentido. Es ahí el asunto. Y muchas veces queremos que alguien de afuera nos diga si estamos haciendo las cosas bien, para que como consecuencia podamos ver si lo que estamos haciendo está conectando con si tiene o no tiene sentido. Lo que pasa es que una forma de saber si estoy haciendo las cosas bien es poder precisamente establecer metas y objetivos en mi vida que estén acorde a mis intereses y deseos. Entonces, para ello, identifico cuáles son mis intereses, cuáles son mis deseos, y a partir de ello instauro objetivos y metas. Y para lograrlos, desarrollo hábitos. Y para desarrollar estos hábitos, José, hay que tener concentración. Y para poder concentrarme, ¿qué hago? Bueno, hay herramientas, ¿no? Hemos mencionado Pomodoro, tú has mencionado también una, pero hay algo más interesante. ¿Qué sucede si todo el tiempo me distraigo? Si estoy distraído, porque la inteligencia es la capacidad que tenemos para poder concentrarnos en un determinado lapso de tiempo.
Si desarrollamos esa habilidad para poder concentrarnos en un determinado lapso de tiempo, entonces vamos a poder tener mejores entregables y mejores resultados. ¿Cómo lo logramos? Con atención plena. Respiración constante. Los seres humanos tenemos que aprender a relajarnos y a trabajar en la atención plena. Atendiendo ahí, yo lo sé desde el punto de vista más procedimental y procesual. Uh-huh. En el proceso, ¿no? Oye, tengo que tener respiración. Oye, tengo que enfocarme. Yo atacaría algo mucho más profundo, ¿eh? ¿Realmente deseas esto? ¿Realmente lo deseas? Claro. ¿Realmente lo quieres? Sí quiero, porque esto es bueno para mí. Ah, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Bueno, la verdad ¿Y por qué es eso? ¿No? O sea, son claro. como 5 preguntas finalmente que es por qué. Si realmente la persona está convencida. Y la gran mayoría de veces es que no está convencida. Porque no conoce realmente cuáles son las consecuencias positivas o negativas de poder desarrollar ese hábito. Falta concientización, falta entender los porqués. Los grandes líderes entienden los porqués esencialmente. Y si tú quieres ser líder de tu proceso y que sea sostenible, sustentable, no frustrarte por una fucking vez más de nuevo, es entender por qué voy a hacer esto. Y también entender, oye, pucha, ¿qué me va a pasar si no lo hago? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los errores, los downsides, los agravios que voy a cometer contra mí mismo por no poder cometer un hábito? Porque la vida no se trata solamente de neutralidades. No hay nada neutro. Yo no hago, en este momento no me estoy enfocando y creando hábitos positivos. No creas que estoy solamente en algo plano. Estoy creando hábitos que van a generar mi enfermedad, que van a generar mi deterioro cognitivo leve. Eso es lo que sucede. Schopenhauer decía algo muy interesante. La vida es un péndulo de la angustia de no tener al aburrimiento de tenerlo. Y nuestra vida transcurre en ese péndulo, ¿no? La angustia de no tener o la angustia de desear tener y el aburrimiento después de que lo haya conseguido. Y cuando hablas del deseo, somos seres deseantes por naturaleza, ¿no? Y lo que creo que es que hay que hacernos conscientes sobre lo que pasa con el deseo. Hay que hacernos conscientes de que el deseo da paso a otro deseo. Y que tras lograr o alcanzar un deseo, no necesariamente me va a otorgar lo que yo creo que me va a otorgar, como por ejemplo puede ser felicidad. Mi primer deseo puede ser comprarme una casa. Me compro la casa y creo que cuando tenga la casa de mis sueños voy a ser profundamente feliz. Eso es impreciso, porque cuando tenga mi casa voy a tener otro deseo. Ahora quiero tener un carro. Pero cuando tenga mi carro, prometo, lo juro, que voy a ser feliz. Sin embargo, cuando tenga mi carro, ahora voy a querer tener mis perros. Cuando tenga mis perros voy a ser feliz. Y así podemos ir por la vida deseando cada cosa y creyendo que vamos persiguiendo la felicidad. Sin embargo, hay que identificarnos y reconocernos como seres deseantes, que constantemente vamos a estar tras un deseo, pero que al conseguirlo, no necesariamente nos va a dar la gran felicidad, ni tampoco tiene por qué destruirnos. Son lo que los estoicos llamaban como preferencias indiferentes. Yo todos los días puedo comer chocolates, pero el día que no coma chocolate, mi vida no se deteriora. Puedo continuar viviendo de manera... No, mi vida no se deteriora nada. El deseo es la forma protozoaria de esta forma evolucionada que se llama propósito. Y los deseos, cuando digo protozoario, no es que esté mal, ¿no? Pero es algo que todavía es, oye, recién está en meta, recién se está construyendo. Y por eso hago incidencia, oye, hermano, hermana, ¿realmente deseas esto? Y si lo deseas, ¿por qué es? A veces son cuestiones, Steph, heterodirigidas. Uh-huh. Yo creo
yo creo que deseo esto, pero finalmente quizás no lo deseo, no lo necesito. Pero justamente en esa comprobación, cuando yo voy a formar ese hábito, ese estudio interior, oye, realmente voy a comprobar y contrastar. Oye, pucha, esto que pensaba que deseaba, o bien lo deseo y sigo, o bien no lo deseo tanto y tengo más bien otras urgencias. Tengo más bien que formar otro tipo de hábitos. O en realidad esto lo deseaba mi mamá para mí. O en realidad yo lo deseaba esto para agradarle a ella o a él o a ellos. Entonces ahí es donde realmente vamos a ver si es que ese hábito es genuino. Claro, y quizá una buena pregunta para descubrirlo puede ser ¿para qué? Porque si decimos por qué quieres lograr ese hábito, constantemente va a haber una justificación. Pero cuando decimos para qué lo quieres, podemos profundizar un poco más y reflexionar sobre lo que tú dices. Creo que el por qué es más profundo y el para qué es consecuencia de ese por qué. O sea, el para qué, nuevamente, como veo en tu óptica, por ejemplo, pasas por la procesal procedimental, que tiene que ser finalmente eso, ¿no? Y por eso es eso, por qué y para qué. El para qué nos conecta con un objetivo y vamos a saber con los ojos de quién me estoy mirando. Quizá como tú dices, me estoy mirando con los ojos de mi padre, quien siempre quería ser abogado, como en mi caso, ¿no? Y pues a mí me dijo toda la vida que tenía que estudiar derecho y pues yo estudié derecho porque él quería que yo sea abogada y siempre me miré con los ojos de él, ¿no? Entonces en un momento, por supuesto, y orgullosamente abogada, pero como un regalo también para él. Sin embargo, sin dejar de identificarlo, que por muchos años me miré con los ojos de mi padre. Entonces ahí hay que llegar a eso que tú dices, porque la cultura y el modelo te instaura una serie de necesidades que probablemente no necesites, como lo has mencionado. Y quizás hay una frase que puede ser muy polémica, pero nos sentimos constantemente desolados, y no solos, sino desolados, porque tenemos la necesidad de satisfacer esa desolación y la satisfacemos con consumo. Entonces, mientras más desolados y aislados nos podamos sentir, más necesidades vamos a tener de consumir, y lo que sostiene el modelo es el consumo. ¿Sabes qué? No importa con qué plata compres lo que compras, lo que importa es que compres, así sea con tarjeta de crédito o con dinero prestado, pero lo que importa es que compres, porque la estabilidad de un país se mide por la capacidad de consumo que tiene. Es curioso lo que decías, porque yo el otro día estaba buscando un lugar donde leer y digo, pucha, voy aquí al parque de acá, me roban. Voy al otro parque de acá, no hay mucha luz. Entonces dije, bueno, solo me queda ir a una cafetería que todos saben cuál es y es la más importante, ¿no? Ojalá nos auspicie. Y ya me conocen. Ya saben mi nombre, ¿eh? Llevas tu vaso incluso ya tu vaso reciclado. Sí, y me cobran 15% menos. Sigue siendo cherry, ¿no? Pero, en fin, pago... Oye, eso que dices de los parques es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera... Pago para leer. El modelo y la estructura y la sociedad, ¿saben lo que han hecho? Es reemplazar los parques y los espacios públicos por centros comerciales. Incluso el otro día veía un podcast en el que se decía que Megaplaza utilizó este nombre de plaza porque la gente acostumbraba a hacer la plaza, ¿no? Los fines de semana. Entonces, imagínate si tú tienes que salir a reunirte con tus amigos. No, creo que Megaplaza no tenía nada Mark que ver ahí. Fisher. Voy a volver a decir cuál es el argumento ya. Es que no sé qué tenía que ver acá Megaplaza. Pero voy a decir. Hay algo muy interesante sobre los espacios públicos. Cada vez hay menos espacios públicos, estos son menos cuidados y tienen menos seguridad, porque han sido reemplazados por los centros comerciales. ¿Y sabes qué? Si, por ejemplo, los estudiantes de una universidad dicen, oye, hay que encontrarnos un punto, antes te encontrabas en la plaza o te encontrabas en un parque, ¿hoy dónde te encuentras? En el centro comercial.
Ese es el punto de referencia, el punto de reunión donde te encuentras, porque los centros comerciales han ocupado lugares céntricos, son seguros, además son cómodos, hay aire acondicionado, son bonitos, y pues en esos lugares nos reunimos para poder encontrar esa koinonía que se necesita y que muchas veces antes se hacían en los parques, en las plazas, etcétera, ¿no? Hay lugares que no tienen plaza, pero sí tienen un plaza vea. Los centros comerciales, según Mark Fisher, son de alguna forma los paisajes típicos del siglo XXI. O sea, un centro comercial suburbano, entendido por suburbano, que no es el Yogi Plaza, por ejemplo, ¿no? Sino es pues el centro comercial que está en Ica o en Huancayo, ¿no? O en el cono norte o sur. Esos son el paisaje tipo del siglo XXI. Claro, incluso se va a pasear al centro comercial. Claro, pero ahí donde formas hábitos, por ejemplo, ¿no? O sea, te das cuenta que todo el sistema está formado en base a la dispersión y en base al consumo de bienes o de contenido. Y también ahí quisiera dar como que un comentario que puede servir para lograr hábitos y para concentrarnos. En nuestro cerebro, las neuronas que emite nuestro cerebro tienen que estar disparando en ondas alfa, es decir, más o menos entre 12 a 15 segundos para poder concentrarnos. Las ondas alfa son las ondas que se les conoce como stop. Este descubrimiento es de Ramón y Cajal, el premio Nobel de 1906, quien dice que estas ondas alfa son las ondas que nos permiten concentrarnos, prestar atención, etc. Pero un cerebro hiperexcitado o hiperestimulado probablemente esté mucho más predispuesto al movimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando bailamos es como si nuestro cerebro estuviera cantando, ¿no? Ahí estamos ya en ondas beta, ¿no? Entonces, es interesante de que para cada momento elijamos qué vamos a hacer. Por ejemplo, si quiero hacer un hábito que significa un esfuerzo, como lo que tú dijiste, primero me como la rana más fea, porque probablemente al inicio del día esté mucho más activado, mucho más hiperactivo, lleno de energía. Y probablemente al final del día los neurotransmisores que disparen mis neuronas sean mucho más lentos, ¿no? Quizás esté en teta, etcétera, ¿no? Mira, Byung-Chul Han decía que, referente a lo que mencionas, ¿no? Que la hiperactividad es la más profunda pasividad. ¿Se entiende? O sea, estar ahí, allá, acá, y allá, y de forma muy frenética. Que tiene que ver, creo que con las ondas que mencionas, ¿no? Porque las ondas alfa, dijiste que eran 6, ¿no? De 8 a 12. Claro, y digamos las beta, que son las más bajas. No, en general las betas son más bien un poquito más altas, de 12 a 15, 20. Claro, pero a eso me refiero, ¿no? A esa búsqueda supuestamente de hiperactividad, ¿no? De profundo movilismo y frenetismo, creyendo que hago algo. El famoso multitask. Hago más cosas a la vez en menos tiempo, pero eso no es verdad. El cerebro no puede hacer 2 cosas a la vez. Es mentira. Hacemos una cosa, la terminamos y luego hacemos la otra. Jamás podemos hacer 2 cosas a la vez. No puede hacerlas ¿sabes con qué? una alta calidad. No, o le estoy prestando atención a una y a la otra no tanto. Por ejemplo, ayer una compañera de trabajo me decía que veía como una persona podía hacer una cosa viendo películas. Probablemente lo que está haciendo ya sabe cómo hacerlo y pues la película también ya la haya visto varias veces. Entonces, una es la tarea activa y la otra es la tarea pasiva. Pero no estamos haciendo las 2 cosas a la vez. Es una mentira creada nuevamente por la cultura. Lo que tenemos que hacer es hacer una cosa, terminarla y volver a empezar la siguiente. ¿Y sabes qué, José? Nos estresamos frecuentemente porque queremos hacerlo todo a la vez y en el mismo momento y en el mismo día. Eso es lo que hablábamos hace un momento. No lo tengo que hacer todo en ese momento ni en este día. Y ahí viene una palabra clave: aprender a priorizar. Y la priorización se va a dar en función a qué es más importante de acuerdo a mi objetivo.
Es decir, de las 20 tareas que tengo hoy día, ¿cuántas voy a terminar hoy? Voy a terminar 6, pero de esas 6, ¿cuál es más importante? ¿Cuál está en la orden de prioridad? 1, 2, 3, 4. También ahí podemos hablar de Eisenhower. Hay un cuadrante muy interesante que nos invita a ordenar entre lo urgente e importante, lo importante y no urgente, y los dos cuadrantes últimos que son ya para desechar, ¿no? No urgente y no importante finalmente está en el cuadrante 4, que son las cosas que nos distraen, que no nos sirven, que no nos son útiles. Y esto es muy interesante porque generalmente si yo tengo 20 tareas al día y empiezo por la que no es relevante y voy dejando las más difíciles, irrelevantes e importantes para el final, lo que va a pasar es que voy a crear un cuello de botella o voy a crear una bomba de tiempo. Y lo más importante es que aprenda a priorizar. Y yo prioricé, tengo una lista de 5 cosas que voy a hacer primero en orden de prelación, pero viene una nueva persona, como le pasa a mi mamá, ¿no? Está lavando los platos y yo vengo y le pongo un tenedor. Y ¿qué pasa? ¿No? Se molesta porque ya pensaba que había terminado y viene el tenedor. Y en realidad cuando viene nuestro jefe o un amigo y nos da, o un cliente, una nueva tarea, hay que saber dónde la ubico. De repente toma la posición 1 y bueno, las otras bajan sus posiciones, pero hay una tarea que va a quedar para mañana. Tener conciencia del tiempo e integrar el sentido del tiempo en nuestra vida nos va a permitir a conectar también con nuestro bienestar, porque muchas veces hacemos una agenda apretada. ¿Qué quiere decir la agenda apretada? ¿Qué quiere decir que no tenga tiempo? ¿Qué quiere decir de que no tenga ni siquiera tiempo para mí? Porque tengo todo lo que voy a hacer durante el día e incluso en el tiempo que ya ni siquiera tengo. O sea, no soy consciente de que el día tiene 12 horas activas. Mira, ahora que has mencionado a Ramón y Cajal y a Eisenhower, me haces acordar cuando pasó o sea, sentí que un momento uno hace infodumping, ¿no? Uno lee una serie de cosas y conoce y quiere usar todo ese conocimiento porque finalmente es una ambición personal el utilizar ese conocimiento e integrarlo. Y la mejor forma es compartirlo, ¿no? Que es, creo que un motivo pues bastante noble, ¿no? Noble. El tener bastante conocimiento. Y buscas también compartirlo porque, pucha, que te parece fundamental. Te parece importante, como que te puede hacer rodar la piedra. ¿Ah? Y me acuerdo una vez que estoy compartiendo algo, ¿no? Por ejemplo, este apotecma, ¿no? Me había dado cuenta que Buckminster Fuller hacía cúpulas geodésicas. ¿Qué son cúpulas geodésicas? Esas como están en la playa Costa Verde, que son cúpulas así, como que de panal de abeja, ¿no? Formado por hexágonos. Entonces, o también por triángulos. Uh-huh. Esta está hecha por triángulos. Entonces, investigando un poco sobre geometría, vi que el triángulo era la figura más estable en la geometría de 2 dimensiones. Y la figura más estable y sólida de la geometría de 3 dimensiones era la pirámide. Y por eso es que la pirámide de Giza, por ejemplo, es el único monumento de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Porque el Coloso de Rodas y el templo de Artemisa, los templos colgantes de Babilonia han desaparecido, ¿ya? Pero es el único que ha sobrevivido. Y yo le comentaba eso a una persona, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, pucha, wow, pucha, qué bacán, de verdad que eres tan entretenido que podrías dormir en una silla. Oh, justo me estaba durmiendo. Y justo se durmió, ¿no? Pero o sea, creo que la gente a veces no puede soportar por cierta cantidad de tiempo el escuchar información. Tenemos como ahí una banda no tan ancha para eso, ¿no? Y tú has mencionado acerca de las ondas, ¿no? Alfa, beta. Y la gente, oye, lo que busca
es esa hiperactividad que también hablaba Buchul Han. Oye, pucha, yo quiero hacer varias cosas porque en una sola cosa me aburro, es imposible. Tengo que hacer esto. Tengo que mandar esta información y tengo que también comer unas papitas y también no puedo comulgar con lo que tengo al frente porque si no, puta, qué aburrido. Además, no, yo no soy esclavo de esta actividad, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que tienen que ver, Steph, con las creencias. Y es lo que menciona el libro en James Clear, ¿no? O sea, él dice, bacán, ¿quieres resultados nuevos? Requieres hábitos nuevos. Ya, pero para llegar a estos resultados requieres procesos. Porque un hábito forma parte dentro de un proceso. Pero para lograr ese proceso que se sustente, el punto primal que lo menciona el libro en el segundo capítulo, son las creencias. Yo puedo querer formar un nuevo hábito. Oye, yo quiero tener un físico envidiable, como diría Sócrates. No puedo morirme sin tener ese físico envidiable. No puedo dejar de llevar todas mis competencias a su máximo nivel. Pero eso nunca lo voy a lograr. Ese hábito no va a ser posible si todos los días tiene que estar contestándole a todo mi resma de creencias antiguas, de creencias que están todavía afiliadas a una concepción antigua de mi yo. Un nuevo hábito, Steph, es un nuevo yo. No hay forma que un nuevo hábito pueda tener cabida en un nuevo o con un antiguo yo. No hay forma. ¿Sabes cómo se desarrolla la autoestima? Poniéndote pequeños hábitos y lográndolos. Así es que si tú quieres mejorar tu autoestima, ponte pequeños hábitos y cúmplelos y lógralos. Porque al final la historia de logros nos granjea de la autoestima y cuando estamos afrontando situaciones difíciles, vamos a recordar cómo hemos afrontado todos esos obstáculos y óbices del pasado y nos vamos a sentir fortalecidos. Entonces, naturalmente, como tú dices, si uno desarrolla un hábito, va a ser un nuevo yo. Qué lindo, ¿no? Que aprendas un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, conocer una nueva materia y de alguna manera también trascender esta historia de esta costumbre de la hiperespecialización que llegó con Descartes, ¿no? O con Descartes. El cuerpo humano y el cerebro tenía que ser dividido por partes para ser estudiado y eso nos dejó como costumbre instaurada de que las cosas estaban separadas, cuerpo, mente y alma eran diferentes, pero la ciencia nos devuelve el conocimiento ancestral de que somos uno, de que somos enteros, de que somos una vida. Y recién, estudios bastante recientes de la Universidad de Stanford nos dice eso, ¿no? No estamos separados, somos una unidad. Y ahí viene lo que tú dices, las creencias, las profundas creencias que tienen como base fundamental mi historia de vida, van a interferir en la interpretación de la realidad. Yo voy a interpretar la realidad en función de cuál ha sido mi historia de vida. Y ahí podemos hablar del determinismo estructural, ¿verdad? O sea, una persona que ha tenido una vida carente, es muy probable de que sus relaciones interpersonales y sus elecciones estén relacionadas a esto. Yo hablaría de probabilidad, ¿no? Yo hablaría de conductismo y de Skinner, que es justamente donde se basa el libro. Es decir, volver una conducta lo más increíblemente probable de que realmente yo pueda tocar guitarra y mi guitarra no tiene que estar en la maldita azotea. Mi guitarra tiene que estar junto a mí y junto a las papitas en el sofá con mi perrito Frenchy, que ya me lo compré porque lo vi un montón de veces y me salió en el reel. Es ahí donde tiene que estar la guitarra, no puede estar en otro lado. Y para yo poder realmente, Stephanie, poder tocar guitarra, entonces yo tengo que creer que soy una persona que puede desarrollar sus potencialidades a través de la música, a través de la armonía y las estructuras que me provee la música. Y también tengo que creer que ese
scrolling infinito que yo hago viendo cosas ahí no hace otra cosa que deformar mi corteza prefrontal. Tengo que creer realmente que toda acción que en ese momento tome tiene una gran consecuencia. No existen, como tú lo has mencionado, y también como lo diría siglos después, Bunge, no existen los hechos aislados. No los existen. Solamente los hemos puesto a estudiar. Pero como eso lo aprendimos en el cole y no lo hemos reflexionado porque el sistema no está para la reflexión. Oye, tienes que actuar. Oye, tienes que ejecutar. ¿No? No hay tiempo para que reflexiones. En realidad sí lo hay, ¿ya? Pero esa es la gran mentira del sistema. Entonces, cuando tú reflexionas, correcto, llegas a lo que tú también has llegado por reflexión. Oye, Descartes dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a partir razón, y espíritu, mente, cuerpo, para poder estudiarlos en sus formas más elementales. Pero eso no quiere decir de que estos no forman una sola unicidad. Y teniendo ese sistema dual de entender que, oye, a través del análisis como de la síntesis puedo entender la realidad, es ahí donde, oye, realmente puedo formar un hábito y también no solamente apuntar a resultados y procesos, que yo sé, es lo básico, pero lo fundamental, lo primal, lo originario, la llama primigenia son las creencias. Y José, por lo tanto, el ser humano tiene la libertad de elegir lo que piensa, porque el pensamiento da origen a la emoción y la emoción a la conducta. Si yo tengo una conducta, ha sido influenciada por una emoción y esta por un pensamiento, y el pensamiento es la interpretación de lo que pasa afuera en función a mi historia de vida. Por lo tanto, si cambio las creencias, cambia mi vida, porque mi vida es el conjunto de la conducta que tengo. O sea, todas las conductas que voy teniendo a lo largo de mi vida son mi vida. Y eso va a formar mi identidad que se va a manifestar en mi personalidad. Si cambio las creencias, cambio mi vida. ¿Pero cómo cambio las creencias? Cambiando mis pensamientos. ¿Y cómo logro eso? Reflexionando sobre lo que hago en piloto automático. Esto que estoy haciendo, como tú hacías la pregunta, ¿para qué lo hago? ¿De qué manera me sirve? ¿Para qué de bueno me sirve a mí hacer esto? Mira lo que haces, ve, ¿no? Parece que las preguntas son instrumentos o herramientas. ¿En qué sentido? Que nosotros somos piezas de arte maestro en infinitos trabajos de exquisitez. Cada vez nos volvemos más exquisitos. Toca la puerta. A ver. ¿Cada vez nos volvemos más exquisitos, decías? No, me refiero a que nos convertimos... O sea, las personas somos como obras de arte maestra. Uh-huh. En continuos e infinitos trabajos de exquisitez. Es como tú eres una escultura que con preguntas y también con hábitos te vas llegando a la exquisitez máxima, a la más grande altura. Pero no es sino a través de preguntas, no es sino a través de acciones. Una mente se cierra cuando no hay preguntas. Una mente es como un paracaídas. Si una mente se cierra, te jodiste, te moriste. Pero si una mente se abre, es como un paracaídas que funciona. Estamos haciendo eso. Oye, ¿realmente estas creencias me sirven hacia mis hábitos? No hay paso en falso. Estamos avanzando. O bien como carros en trayecto franco de colisión hacia perder magníficas oportunidades, o el hecho de poder generar algo muy interesante. Toda la estructura está hecha para que nosotros no preguntemos, ni dudemos, ni seamos curiosos. De hecho, cuando hacemos muchas preguntas de niño, podemos aburrir a nuestros padres, ¿no?
y las mentes científicas de los niños se reducen a obedecer lo que los adultos dicen. Entonces, promover esto, promover el hábito de preguntar, de ser curiosos, nos ayudan. Pero si hablamos de creencias, por ejemplo, hay una creencia muy arraigada: la curiosidad mató al gato. Esa creencia hay que deconstruirla, porque la curiosidad no mató al gato. La curiosidad puede ser la puerta a muchas nuevas realidades, ampliar tu mapa de interpretación, a ver la vida de una manera diferente, quizá como nunca la habías visto antes, quizá diferente a como la vieron tus padres, tus abuelos, etcétera. Bueno, yo tengo una pregunta aprovechando que hay un silencio. Ay. Hemos hablado bastante sobre herramientas. Yo sé que hay un montón de herramientas, ¿no? Incluso las utilizamos en el trabajo. Pero algo que, por ejemplo, a mí se me complica, y seguramente a muchos de los que nos ven, es cómo podemos mantener la motivación una vez que hemos iniciado un hábito, ¿no? O de repente si tenemos una lista, o bueno, José ha leído el libro y tiene la información más procesada. ¿Cómo podríamos mantener esa motivación, ¿no? Después de ya haber iniciado un hábito, ¿no? Y también otra cosa que me gustaría es cómo podría filtrar si realmente es un hábito que necesito o realmente quiero, ¿no? Eso también me queda de duda. Me gustaría, porque muchas veces yo he querido hacer algo nuevo, aprender algo nuevo, y prácticamente me quedo a mitad de camino, ¿no? Entonces, es muy difícil, creo, para todos mantener la constancia, ¿no? Iniciar es muy fácil, hay un montón de herramientas que hemos visto, pero mantenerse es muy complicado, creo, ¿no? Entonces, me gustaría saber esa parte de ahí. Claro. Mira, por ejemplo, yo voy a Pinterest, que de verdad que soy fanático de Pinterest, y ahí me bajé un registrador de hábitos, un traqueador de hábitos. Lamentablemente, pues uno tiene que buscar a veces en inglés porque en español no lo encuentra, pero es como un habit tracker, ¿ya? Y hay una plantilla, yo me la bajé, Chris, ahí en el iPad. Y bueno, y marco cada día, ¿no? Por ejemplo, hay hábitos que quiero hacer todos los días. Porque como tú has dicho, el tema es la continuidad. O sea, pucha, estar ahí, ¿no? Entonces, todos los días, temprano en la mañana, a ver, hice estos hábitos, o en la noche puede ser, ¿no? ¿Qué hábitos cumplí? Cierro el iPad y el día siguiente nuevamente, ¿no? ¿Cumplí o no cumplí? Hay días que no cumplo. Entonces, no está mal, pero te va avisando. Tienes como una misma motivación, ¿no? Porque si tú realmente quieres lograrlo, entonces vas a hacerlo de todas maneras. De 2-3 días lo vas a volver a hacer, ¿no? Otra cosa creo que es ir a la iglesia. Pero a la iglesia me refiero de poder comulgar con gente que también quiere el mismo hábito que tú. A veces no quizás donde estás, en el ámbito local. Pero puedes escuchar, a mí me ha servido podcast, ¿no? Por eso también estamos haciéndolo. Podcast donde se hable de lo mismo, donde siente esa misma magia, esa misma necesidad de gente. Oye, él también está necesitando, él también está enfocado en esta tarea, ¿no? Por ahí podrían ser algunas cosas, entre otras. Mira, cuando yo te recomendaría que agarres una monedita y puedas mirar que la monedita tiene dos caras. Entonces, te interiorizas lo que quieres lograr y lanzas la monedita. Por un lado, la monedita va a decir que sí quieres hacer algo, y por el otro lado, que no quieres hacer ese algo. Entonces, una vez que tienes identificado esto, lanzas la monedita, cierras los ojos, y cuando la monedita caiga, vas a ver qué salió, si sí lo tienes que hacer o que no lo tienes que hacer. Y si sale la respuesta que sí lo tienes que hacer, vas a observar cómo reacciona tu cuerpo. No qué piensas sobre lo que salió en la monedita, sino cómo reacciona tu cuerpo. Y si te alegras y eso conecta con tu alegría, con tus valores y con el amor interior que tienes, entonces puede ser que sí. Pero si sale que no, o viceversa, lo que salga
te genera repulsión, oye, ¿por qué? Si yo quería que no salga, entonces puede ser que no lo necesites realmente. Quizá este tips te puede servir para que puedas identificar si realmente lo quieres para ti, si realmente quien lo quiere eres tú o te estás mirando con los ojos de alguien, ¿no? Entonces, lo que conecta con tu alegría, tus valores y tu amor interior. Eso podría ser algo bonito que puedas reflexionar. Y lo segundo, dijiste que cómo conseguir la motivación. Pues yo creo que hay algo que debemos aprender en la vida. Algo que dijo Haruki Murakami, pero seguramente que lo han dicho un montón de gente anteriormente a él y lo seguimos repitiendo de diversas formas, es que en la vida no vas a obtener lo que desees ni lo que quieras. En la vida vas a obtener lo que pagues. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dejar para obtener lo que sí quieres? No vas a poder tenerlo todo, pero sí lo que puedas pagar por él. Entonces, no me digas todo lo que quieres, lo que deseas o lo que sueñas, sino cuánto quieres pagar para obtener lo que realmente quieres en tu vida. Y lo segundo, que es interesante, es que en la vida no hay salvadores. No va a venir el príncipe azul a despertarnos, ¿no? Como las chicas que somos bellas durmientes y va a venir el príncipe. Te encanta ser heterodoxa, a te encanta despertarnos. ser iconoclasta acá, ¿no? No va a venir. Nosotros mismos tenemos que definir lo que queremos, cómo lo queremos, cuánto lo queremos y ponernos a trabajar en ellos a través de hábitos. Precisión, ¿no? Porque cuando uno desea algo, cuando uno quiere construir un hábito, muchas veces ciertamente es una pulsión emocional, pero se requiere luego precisión en ciertos detalles. Deseo este hábito porque lo deseo por esto. Voy a incidir siempre en el ámbito de la escritura. Tú decías una frase interesante. Recuerda por qué comenzaste. Eso es fundamental. Recordar también por qué comenzaste. Que también tiene que ver un poco con lo que decía de ir a la iglesia. O sea, finalmente, ¿por qué he querido hacer esto? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Qué resultados quiero obtener? Y muchas veces lo más fuerte para formar un hábito, ¿qué no quiero para mí? ¿Qué no quiero ser? ¿En qué no me quiero convertir? A veces ¿O qué no no sabemos. quiero volver a ser? Eso, el dolor es una impronta que, y a Steph que le gusta mucho la neurociencia, también por ahí lo dirás, deja improntas más fuertes que las más profundas alegrías. Las más profundas tristezas, fracasos, dolores, derrotas, dejan improntas del tamaño de cráteres lunares en nosotros. Entonces, no quieres volver a sentir ese dolor, no quieres volver a sentir esa tristeza. Quizás no en ti, quizás lo has visto, oye, en tu familia, porque somos tribus y en las tribus heredamos manías, psicopatías, también virtudes y fortalezas. Pero ¿qué es lo que no quiero, no? El ser humano más inteligente es aquel que aprende por experiencia, pero el superlativamente más inteligente que ese es aquel que aprende de la experiencia de los demás. Entonces, yo estoy leyendo, por ejemplo, un libro, ¿no? Yo espero con esto compartir, Steph, y también con lo que por acá conversamos, algo de lo que dice el libro, ¿no? Pero si se resumen esas cosas, oye, vuelve tu hábito deseable, inevitable. Pregúntate por qué lo estás haciendo, y entiende que un antiguo Cristian, un antiguo Steph, una antigua Claudia, un antiguo José, oye, no va a poder comulgar con un nuevo hábito. Para formar un nuevo hábito tengo que ser un nuevo yo, porque el antiguo yo no estaba habituado a eso. Tiene que ser completamente un kit nuevo. Bueno, aprovechando también, me gustaría también, José, ahí ha anotado ahí algunas cosas que nos pueda mencionar también tal vez algunas partecitas más relevantes, la carnecita del libro, que ya que yo no lo he leído, pero aprovechando que están aquí, a ver si nos pueden mencionar algunos puntos. Sí, justo hay un cuadro, entre otras cosas, ¿no? Que es el libro, pero quizás algo
yendo a lo que tú pides, la carnecita, ¿no? Aquí hay un cuadro que ahí está, ¿sí? Y es cómo crear un hábito. Y Clear lo refiere en 4 leyes. La primera ley es hacerlo algo obvio. Algo que la guitarra tiene que estar en el sofá, ¿ya? Ese es obvio, ¿ya? Luego, lo segundo es hacerlo atractivo. ¿Cómo lo hacemos atractivo? Oye, capaz junto a la guitarra le pongo unos chetos o unos jalapeños que te gusta comer, ¿no? ¿Ya? Chinchines. Unos chinchines le pone al costado, es atractivo, ¿no? ¿Ya? La tercera ley es hacerlo sencillo. Es decir, la guitarra pues tiene que ser afinada, no tiene que ser en una funda, ¿no? No tienen que faltarle cuerdas. Yo sé que esto suena obvio y lógico, pero muchas veces no lo es tanto, ¿ya? La cuarta ley es hacerlo satisfactorio. ¿Cómo volver a ser satisfactorio? Por ejemplo, en esto. Oye, comienza quizás con una pieza que te guste, que te agrade. Sea la lista de Schindler, no sé, algo de Bach, una canción de Alejandro Sanz, un rock, yo qué sé. Led Zeppelin. Led Zeppelin, ¿por qué te quieres reír, oye? No, y que mientras hablabas hice un ruido y no sé cómo va a salir eso en la edición. José, mira, ya, está bonito todo eso de cómo crear un hábito, pero yo paro comiendo esto. De hecho, ahorita he logrado adelgazar, pero me voy a engordar otra vez. ¿Cómo dejo de comer esto? ¿Cómo olvido un hábito? Aplica las mismas leyes, pero en sentido inverso. Es decir, lo primero, por ejemplo, antes decía hacerlo obvio, ¿no? Ahora es hacerlo invisible. Es más, O sea, no tengo que tener esto cerca. Cuando vas al mercado no vas a comprar eso. O sea, en mi despensa No tengo que tiene que eliminar haber, todos no los tiene que- chocolates, no tiene que dulces, haber, papitas. No tiene que estar ahí. No tiene que ser fácil para mí agarrarlo. Pura fruta. Es hacerlo invisible, no tiene que estar, no tienes que ver publicidad sobre eso. Capaz capaz sigues el TikTok de estos Es más, patas. bloqueo a mi vecina que tengo su WhatsApp y me para trayendo las Ya, chucherías. tampoco te pongas así, pues, ¿no? Pero me entiendes el asunto, tienes que volverlo invisible. Lo segundo es hacerlo poco atractivo. ¿Cómo volverías a hacer poco atractivo comer papas? Que me dé dolor de estómago cuando como mucho. O quizás leer la información nutricional, quizás Claro. enterarte, ¿Cuántas calorías ir me a estoy la, metiendo? ir a la balanza y registrar y medir tu peso después de consumir papas. Ujú. Te duele, te sientes dolor estomacal después de comer papas. Eso es volverlo poco atractivo. Ujú. La tercera ley, que teníamos que ver con hacerlo sencillo, ahora lo vuelves difícil. Ahí sí encuadra el hecho de que Obtener papas es difícil. es difícil. O sea, ¿sabes que te vas a vivir a un lugar donde no hay bodegas? Tengo que No. caminar bajo el sol para conseguir papas. Hacerlo difícil es que... O simplemente no tan fácil, ¿no? O sea, que no esté al alcance de mi mano. O sea, simplemente pararme, abrir la Exacto. despensa y ya está ahí, ¿no? Sino hacerlo un poquito más difícil. Exacto, no tiene que estar pues cerca, no tiene que ser fácil. Ujú. Y la cuarta ley que tenía que ver con hacerlo satisfactorio, ahora es volverlo insatisfactorio. Recordar cómo me va a quedar el bikini cuando vaya a la playa. Es una forma de que ya no tenga la Bastante recompensa. insatisfactorio. Esa es la forma general que dice cómo generar hábitos y entre otras cosas, ¿no? Esos son los hábitos, esa es la forma de poder realizarlo. ¿Está satisfecho nuestro director? Pulgar arriba, pulgar arriba. Muy bien. ¿Está satisfecho nuestro director? Buenazo, está buenazo. Ujú. Claudia, ¿estás Bien, dedo satisfecha o no? arriba. Doble, Bueno. doble. Yes, Contratado dice por yes. lo menos para el siguiente episodio. ¿no? Dice yes, yes, yes. Entonces vamos a cerrar el programa, Steph. ¿Qué tal las pitas? ¿Ricas? Por favor, síganos en TikTok como @este podcast es un libro, también en YouTube. Y bueno, aquí están en YouTube. Así que les recomiendo que... Pero que se suscriban, ¿no? Sí, por supuesto. Les pido y les sugiero que lean Hábitos Atómicos. Porque, o sea, es chévere, Steph, siempre hacer un podcast sobre un libro o como un libro. Pero finalmente lo que hace un libro es que, oye, estás con este pata y te está lavando el cerebro de manera positiva durante horas, porque te demoras horas leyendo esto. Pero con esto le hemos dado unas pinceladas para que puedan realmente ir a la formación de sus hábitos y que logren objetivos. Y es más, como ya les dijimos en una recomendación,
sigan a comunidades, sigan contenido que vayan alineados con el logro de sus objetivos. Aquí siempre vamos a hablar acerca del razonamiento, el pensamiento, la libertad. Y que sean hábitos que te den felicidad y placer. Listo, gracias. Vamos a hablar acerca del aburrimiento y el hábito. ¿El hola? No necesariamente, ¿no? La presentación la podemos hacer al final, al inicio. Sí. Solo Luego que la más dice. trabajo va a tener Claudia, pero es lo mismo. Acerca de la hiperfijación, el TD, a ver qué dice la emisora, TDAH, el procrastinar, en fin, otros temas. Y quiero ponerlo con una... Pero no tenías que leerlos todos. Que en la conversación vas a ir hablando de eso. Ah, ya. Yo pensé que era para eso, para leerlo. Mentira, estoy jodiendo, ya. Uy, aprovechando, Saca eso, Melvin, graba ahí. ¿Por qué no come delante de la cámara, Sara? Está grabando, la voy a sacar. A mí no me va a grabar, te va a poner Eso va a sacar ahí. a tu cámara. Es el plano general. Claro, ahí comiendo tus papas.